presentadora, pois aquí non me toca empezar, o sea, tócame empezar sempre dando a benvida. Moitas gracias por convidarme, por suposto, esta presentación sempre é un placer vir a Borela, reencontrarme con veciños, con amigas, coa familia, que, bueno, teño sempre presentes a Cotío, pero máis na lembranza que na cercanía física. Entonces, se este afortunado contacto de reunirnos aquí todos, pois temos que engadir unha motivación literaria producida por unha amiga escritora que nos quere amosar o seu libro Los cuentos que yo te cuento, Mada Valle, pois xa estou doblemente contenta, agradecida e obrigada, que dicen os portugueses. Bueno, pois, se me permitides solamente 3 minutiños para facer unha presentación que escribín, porque son máis, falaba con Mada ahora, que son máis de escribir, porque escribindo penso que escribo, e falando, falo moi rápido, porque son así, e entonces non me expreso tan ben. Pois quería empezar a falarvos de Orhan Pamuk. Orhan Pamuk é un premio Nobel de Literatura, é un dos meus escritores favoritos. E nunha obra súa, que se titula La maleta de mi padre, dice literalmente: para min, ser escritor é descubrir, loitando pacientemente durante anos, a segunda persoa que se esconde no interior dun, e o universo que convirte a esa persona no que é. Escribir é verter en palabras esa mirada hacia o interior, e estudar con paciencia, obstinación e ledicia un mundo novo segundo se vai cruzando polo interior dun mesmo. Ninguén, como a Pamuk, fala da natureza da escritura, do amor aos libros e do propósito da literatura. Concretamente, este pensamento citado foi do que me lembrei cando lín a primeira novela de Mada, Mujer libre, feliz e amorosa que todos conocedes. Aproveito agora, por suposto, para dicirlo en público, engadindo e testemunhando, ademais, a miña admiración pola súa valentía e tamén polo éxito editorial. E logo tamén se me ocorreu que, en teoría, todos sabemos das bondades das catarses para reafirmarse ou para renacer, pero na práctica poucos se atreven a desnudar a propia alma e a aparecer limpa e sinxelamente ante os demais. Pero ela asumiu ese risco e viu con satisfacción como todos eses lectores compartían con ela a súa biografía persoal desde a íntima comunión que supón a lectura dun libro, do seu primeiro libro. Creo que as vocacións tardías son as mellores, non sei se estarás de acordo comigo, pero son as mellores pola intensidade e a paixón que aportan a experiencia vital nesa mochila de cousas pendentes que poucos asumen realizar, sobre todo por comodidade. Non saímos todos, incluíndome eu mesma, da nosa zona de confort, desaproveitando sempre o pouco tempo que temos de paso pola vida e que nos é dado cando nacemos. A prezada e ben querida Mada Valle danos unha lección de vida, primeiro desde esa autobiografía novelada, e agora a través destes outros ollos e experiencias alleas en forma de contos, que además ten unha portada moi bonita que lle fixo tamén un amigo especialmente. Mada, segundo a miña opinión, obviamente, vai depurando a súa técnica literaria, pero conserva a capacidade de emocionarse e a sigue conservando, hai un ratiño falábamos, transmitindo coa palabra escrita o que ás veces é difícil expresar verbalmente. Penso que hai dúas maneiras individuais de chegar á literatura. De xeito precoz, como me pasou a min e me pasou a moita xente, que soe sempre derivar no abandono da escrita, pola lectura ou pola investigación e o ensaio, ou desde a madurez, cando te atreves despois dunha reflexión vital introspectiva, moitas veces desencadenada por un transformador suceso lutuoso, como é o caso da autora, e se atrevou a amosar o que levaba dentro. En ambos os dous casos, o proceso require sempre de aprendizaxe,
disciplina, humildade, técnica e valentía. Termos que xa vos sonan porque xa levo de cinto. Pero, se te atopas con este mundo tardíamente, eu penso, ao mellor ela non está de acordo, que a ilusión só é derivar en tenacidade e esta, como é o caso, en resultados positivos. A literatura é catártica para quen a lé e para quen a escribe. É un placer vencellado á vida significativa. Nesta sociedade líquida, hedonista, alienada e superficial na que vivimos, perdón polo optimismo, apoiar a escrita, como agora mesmo estamos a facer, fainos máis sapiens que homos. Nos libros, a vida de cada quen é susceptible de volcarse na doutros, con empáticas emocións, sentimentais afectos ou identificacións transitorias que vemos reflectidas en xente allea, ou tamén imaginando distintas vidas. Coa alteridade destes contos tan inspirados como inventados, ambos os dous adxetivos, poñémonos en primeira e terceira persoa, no lugar dos demais. Para un autor, tan importante debe ser escribir historias como para o lector evadirse con elas, comprender a outros seres humanos, visualizar circunstancias e mundos descoñecidos que non son xanos, ou eludir a cotidianidade. Os libros e a literatura fannos mellores persoas, e con esta escolma de contos de Mada, que hoxe presentamos aquí en Burela, ademais, comprenderemos ou achegarémonos a un colectivo marxinado na sociedade, porque a reinserción social e cultural dos presos segue a ser unha asignatura pendente por ese descoñecemento que temos, incluso por ese medo atávico. Pero a integración pasa por ese coñecemento do mundo penitenciario. En este libro temos unha visión realista deses centros que nos achegará ás persoas que o integran dentro dunha función social que, de seguro, non era o obxectivo principal da obra de Mada, pero, ao fin e ao cabo, a literatura é absolutamente transversal e desde que un escribe o que interpreta o lector xa está fora da idea do autor. En fin, agradezco de novo a oportunidade de chegarme á crítica literaria a través desta presentación e, finalmente, para rematar esta presentación pequeniña, como empezamos, pois da man de senlleiros escritores, quero dedicar llamada a unhas simbólicas verbas de a conocidísima Ana María Matute, que me parecen moi apropiadas tamén para ela, que di así. O mellor xa as coñeces, pero repítochos igual. O mundo hai que fabricalo un mesmo, hai que crear pasos que te suban, que te saquen do pozo. Hai que inventar a vida, porque acaba sendo verdade. Non sabía o que iba a decir, Isto é unha sorpresa tamén para ela. Bueno, siempre es... voy a empezar dando las gracias, por supuesto, antes de contestarte. ¿Qué os voy a decir? Sois todos de casa prácticamente, parte de mi vida, de mi juventud, de Burela, que para mí es mi casa, es casa, como decimos nosotros ahora en este nuevo mundo en el que yo me muevo de la inteligencia emocional. Pues vosotros sois casa todos para mí y entonces me siento cómoda, aunque sí un poquito... no sé, nerviosa, porque, bueno, no porque me vayáis a juzgar, que si lo hubierais querido hacer ya lo hubierais hecho hace mucho tiempo, pero bueno, pues sí porque quiero dejar el listón donde os merecéis. Ya os digo, gracias por haber venido, por estar aquí hoy conmigo, me hacía muchísima ilusión, aunque fuéramos poquitos, poder presentar lo que he hecho en estos 2 años a vosotros. El primero ya lo habéis leído la mayoría, creo. Y por suerte ha tenido muy buena aceptación, ojalá este tenga la misma, estamos empezando pero espero que sí. Son 2 cosas muy diferentes, pero bueno, es cierto que en el primer libro, como has dicho tú, me desnudaba totalmente, cosa que volvería a hacer, sin duda, si no estoy nada arrepentida de haberlo hecho, porque tú lo has relatado muy bien en tu discurso. Hay una edad en la que ya no importa
hacerlo, ya no importa desnudarse, ya no importa contar lo que uno siente o lo que uno ha vivido o cómo lo ha vivido. No deja de ser tu verdad, no tiene por qué ser la verdad de los demás, pero yo quería contar mi verdad antes de marcharme. No sabía si me iba a marchar o no y bueno, de momento aquí estoy. Me ha dado tiempo de contar esa verdad y ahora contar esta, que aquí sí ya hay mucha ficción, pero también hay muchas cosas que yo he vivido durante esos 26 años que he estado trabajando en la prisión. Entonces me parecía, ha sido un poco como obligado, cuando yo acabé de escribir y publiqué la biografía, todo el mundo me decía, tienes que escribir un libro de relatos penitenciarios, porque en la biografía hay un par de ellos, hay un par de historias, y al parecer a mucha gente le habían gustado más las historias esas que yo había contado que mi propia vida. Bueno, pues está bien y dio lugar para el nacimiento de esta idea y que durante todo el año he ido trabajando a través, bueno, en privado, pero también a través de los cursos que hago allí en Sevilla y bueno, de mucha corrección y de mucha imaginación, porque he tenido que tirar de mucha imaginación. Quería hacer algo un poquito diferente, no quería basarme en las típicas historias de cárcel, de interno que entra, vive y se va en libertad o se queda o se muere, no. Quería jugar un poquito más con las formas, porque ahora ya he aprendido a hacerlo, con los temas, con los narradores, y creo que bueno, más o menos en ese sentido lo he conseguido. Pero bueno, ahora ya es cierto que los lectores, que alguno ya lo ha leído, me parece, y me ha dicho que sí, que estaba ahí en ello, pero bueno, la mayoría lo irán leyendo estos días y espero recibir esas buenas críticas que recibí del primero y que la gente también se vea no identificada, porque hombre, si no hemos estado presos no tenemos por qué sentirnos identificados con esas personas, pero sí identificados conmigo, con mi manera de ver ese mundo y cuando menos pues transportados a ese espacio que yo he querido mostrar con este libro. Pois eu teño que dicir que son unha desas lectoras que xa terminaron o segundo libro, o primeiro tamén, por suposto, e sí que hai un cambio de xénero, é obvio, estos son contos, é outra forma de escribir, nótaselle o que había comentado, esa técnica que literaria, no sentido de, bueno, pues por exemplo, falábamos do primeiro conto que ten un final moi aberto, que realmente nos deixa in albis, porque é interpretable. Non sei se queres decir cal é a túa versión, pero non, deixámoslo con final aberto, que cada un pense o que queira. Pero de todos os personaxes que presentas aquí en todos estes contos, tes algún especialmente que che, non sei, que con máis empatía, que che chegara máis ao corazón, que che costara máis profundar nel, non sei, tes así algún favorito? Sí que lo tengo. ¿Real o ficticio? Bueno, aquí, que además estoy lejos de la prisión y de aquel mundo, puedo decir que hay un personaje que aparece en el segundo cuento, que es un hombre que está preso, se llama Camorra, y tiene, aparte de haber cometido un delito, pues tiene un trastorno mental, diagnosticado como tal. Durante un tiempo está en el psiquiátrico. Este hombre existe, fue preso mío y realmente llegamos a tener una conexión no muy íntima, pero sí muy especial. Por algo le gusté yo a él, ¿no? Como funcionario, porque éramos muchos y conmigo se desnudaba o lloraba o se reía o se volvía loco a veces y perdía un poco la cabeza, pero hablaba mucho conmigo. Lo tuve una temporada, después ya se fue y recuerdo cuando se fue que me quedé con la cosa, yo ya escribía y me quedé con la cosa de decir, tenía que haber hablado mucho más con este hombre para haber sabido mucho más de su vida y haberla contado en un cuento. Pues lo hice. Evidentemente me inventé muchas cosas de ese cuento. Y de hecho es uno de los personajes que sale en el segundo relato y después sale en otro relato ya como
como personaje principal. No voy a decir cómo acaba porque entonces lo destriparía, pero creo que creé un personaje muy humano, pero también muy bonito, muy fácil de entender, aunque era un asesino, había matado, y no una vez además. Pero no importa, quiero que cuando lo leáis, tanto ese relato como cualquiera de los otros, que dejéis por favor aparte, si podéis, los juicios, ¿no? Esos juicios que hacemos inconscientemente, porque se hacen, y vayáis mucho más a lo que yo he querido contar, a la profundidad de ese personaje que yo medio me he inventado, medio he recordado, ¿no? Tanto en él como en otros. Porque aquí no se trata de que juzguemos otra vez a esos internos, ya están cumpliendo su sentencia o algunos ya fuera incluso. Y eso ya lo han hecho los jueces. Yo no quería hacerlo. Y en la parte en la que me tocó tratarlos y charlar tanto con ellos, y a veces reñirles, pero a veces también consolarlos y todas esas cosas, pues en esa parte es donde yo aprendí a quizá mirarlos con otros ojos, desde otro punto de vista. Y creo que en los relatos se nota perfectamente que la Amada que los describe y que cuenta esas historias es una Amada menos funcionaria y más humana ou máis persona. Creo que se nota, por lo que vimos. Eu podo adiantar, vos adiantar que realmente, aínda que falemos do mundo penitenciario e bueno, todo o mundo mellor ve ou pensa que pode haber esa quizás incluso sordidez dentro das historias tremendas que hai con todo o contacto que tes desde o teu traballo con todo ese mundo, teño que decirvos que certas historias, polo menos o que a min me transmite, non é esa realismo tremendo que aparece no mundo carcelario, sino que hai certa tristura, pero está contada tamén desde un xeito por parte da autora empático, sin prexuicios, o que falaba ela antes, e son moi doados de ler todos eles, e sempre o que dice Mada, que probablemente lle chamen a atención a cada un, lle chama a atención máis un persoeiro que outro, pero en todo caso son unhas lecturas que poden facerse seguidas, que poden facerse así, 19 son 19 contos que podes facer así pois máis polo miúdo, a tempos, e, bueno, pois, sí, non deixa de ser un libro de relatos, de relatos penitenciarios, pero aviso a lectores e a navegantes que non se trata de quizáis dese mundo que podería verse en un documental ou en alguna película. E polo que conta a Amada tamén, a mí me parece que ese persoeiro xa está pidindo unha novela, Ese, por ejemplo. Hay muchos, hay muchos. Tengo también una mujer que la llamo Juana la Loca, por supuesto en honor a Sabina, que no lo hemos dicho, pero Sabina, sí, todo el mundo sabe que es está presente, sí, mi cantante favorito, mi dios, mi todo. Y en este libro ha estado muy presente. Ya estuvo un poquito en el primero, pero aquí mucho más. En algún momento hubo un relato que titulé con una canción de Sabina. Por casualidad, porque me lo pidió, el relato me pedía ese título, ¿no? Y a partir de ahí, los otros ya fueron, bueno, pues voy a buscar títulos de canciones de Sabina que yo pueda compaginar. Y bueno, me sobraron títulos, o sea, sí, es que era como si estuvieran hechos para mí. Por ejemplo, el de Juana la Loca, cuando lo leáis, pues lo veis, ¿no? Que se tenía que llamar así. O Pacto entre Caballeros, que es un relato también muy bonito. Una canción muy bonita. Y una canción muy bonita. Entonces, me hubiera gustado, que no lo he hecho porque a nivel editorial es mucho más costoso y más difícil, pero me hubiera gustado, que ya lo he visto, haber puesto al principio de cada relato el código QR para que la persona pudiera... La mayoría de los que nos gusta Sabina ya sabemos perfectamente qué canción es, pero para los que no lo supieran, que la hubieran escuchado.
Y yo recomiendo, porque alguien me ha dicho ya, allí en Sevilla, que lo ha hecho así, que lo ha leído escuchando las canciones y que ha sido una experiencia bonita. Evidentemente lo decía un sabinero, entonces, bueno, no es lo mismo. Estaba hablando de Juana, esta mujer es una presa también con una vida difícil y he querido también, sabéis que trabajé en una prisión de mujeres los 3 primeros años cuando aprobé. Entonces tengo muchos recuerdos de cuando trabajaba con ellas. Después he trabajado con hombres, pero me quedaron aquellos recuerdos y de la prisión de Alcalá, de donde yo comencé, ¿no? Y entonces he querido, en un par de relatos, he querido regresar a aquella prisión, incluso a través de un bebé, de un niño que nace en la prisión. Eso es verdad, la gente me lo ha preguntado. Y antes de que surja, pues ya lo voy a comentar. Yo creo que algunos ya lo sabéis, lo habré venido comentando en alguna ocasión, que una mujer estaba a punto de dar a luz y cuando quisieron llegar a la ambulancia y a tal, pues en mitad del pasillo nació el niño. Y bueno, pues eso siempre se me había quedado a mí en la cabeza como una cosa bonita de las que te pasan allí. Y bueno, pues me dio lugar por supuesto, a escribir un cuento con esa historia y bueno, después todo lo que yo he querido indagar en... Pois na parte musical, que, bueno, xa sabemos todos os que te conocemos que eres fan, no, máis que eso de Sabina, terías problemas cos dereitos de autor, Lo he mirado, sí, lo he consultado con mi editor y me dijo, lo consultó también él y me dijeron que no, que se pueden usar los títulos de canción. No, digo para o tema de poñer o código QR. Seguro, claro que As sí. GAE non creo eu que Sí. aí é regular. De todas maneiras, Murakami xa fixo eso tamén, que aparte de un escritor fantástico que ainda non lle deron o premio Nobel, non sei por qué, pero non hai maneira, pois Murakami tamén xa ten un libro sobre música, porque ele é un gran, bueno, un erudito musical, e tamén se lee escoitando as cancións e as referencias musicales que el pon. E me parece unha mistura preciosa de disciplinas, tanto a música e a literatura, unha maravilla. E, bueno, eu vou a facer así como de vendedora. Quero decir que publicar hoxe en día un libro, tanto institucionalmente como privadamente, non deixa de ser un reto, pero un reto moi grande. Este ano, concretamente, os libros, por cuestións do suministro do papel, pola esta medio crisis que houbo polos transporte e demais, supuxeron un incremento moi grande que repercute, obviamente, no que compra o libro. Co cal, apoiar a escrita e comprar libros e leer libros realmente non deixa de ser agora mesmo como unha acción cultural e incluso diría eu que de reivindicación e de combate, non? Para que non esmorezan as publicacións, non esmorezca a literatura e non esmorezca tamén o papel en xeral. A min, eu sou moito máis, e o comentábamos antes tamén, de tocar o libro, de ulir o libro, de manosealo, e lo siento por las tablets, pero sigo preferindo isto. Ela mandoumo en PDF, e sabedes que fixen? E tamén non é sostenible, non é bon para o medio ambiente, pero eu imprimo e leo, incluso subrayo e marco. Entonces, bueno, pois tamén para a segunda parte desta presentación, cando queirades adquirir os libros, que algúns non o teñades, pois estades facendo... He traído nada 4 o 5 que me han quedado, porque la verdad que no tengo más, pero yo creo que la mayoría de vosotros ya lo... O primeiro, polo menos, seguro que xa o teñen todos. Sí, el primero todo el mundo, casi todo el mundo. E, a ver, vamos a facer un poquinho de feedback tamén, se queredes preguntarlle algo a ela, obviamente, ou comentar algo do libro, tanto do primeiro como do que vos pode suxerir a futura lectura deste ou a xa lectura destes relatos, pois tamén estamos en familia, que xo decía Amada ao principio.
Quiero, no sé si todo el mundo lo sabe, pero quiero recordar algo que no has comentado y que es interesante a la hora de leer el libro, que no está al comienzo, porque parece ser que se suele poner al final, y así lo hice como me mandó el editor, pero es el tema del glosario. Sí. No, no el índice, sino el glosario. Al final del libro hay un glosario con términos, como diríamos nosotros, bueno, carceleros. La jerga. Exactamente. No es que sean términos a lo mejor muy complicados, pero sí hay palabras que si uno no usa, pues no tiene por qué conocer. Y en algunos relatos no tanto, pero en otros, cuando el protagonista es el mismo narrador, pues habla como habla él allí. Y entonces ahí sí he tirado en eso, en algunos relatos he tirado mucho de esa jerga, en otros no tanto porque a lo mejor yo he sido la narradora o hay un narrador externo que no tiene por qué hablar así. Pero bueno, lo digo para que, a mi gusto debería de estar al comienzo del libro, pero alguien me dijo que entendía más que yo que no, que el glosario siempre iba al final del libro. Eu penso que está mellor ao final. Así como o índice, sí que me gusta máis ao principio, o glosario suele ser poñer ao final. Pero bueno, outra cousa que coincido contigo, Mada, é de facer citas. De coller citas literarias de todo o que leis e que te chama a atención. E bueno, tamén me gustou estas que escolleche para este libro, gustaronme. Fueron editadas, desde luego. Sí, porque claro, habería moitas colmas donde... Hay muchos, claro. Virginia Woolf, por supuesto, tenía que estar, porque ella estuvo en el primero y para mí es una de mis escritoras de... Y cada vez más, ¿eh? Ahora incluso la he vuelto a releer con Andrea, que ha tenido ella que leer, pues no sé cuál leímos. Alfaro. Sí. Pero bueno, es una... Pero también Miguel Hernández o Víctor Hugo o Cervantes. Muchos escritores estuvieron presos. La historia no suele hablar de eso, pero muchos escritores han estado presos y han escrito dentro de la cárcel. Con lo cual la cárcel también da buenos frutos en ese sentido. Y en mis relatos hay algún preso, algún interno que escribe, como yo. ¿Por qué he hecho ese juego? Pues porque no podría hacer otra cosa. A mí me gusta escribir y me gustaría pensar, aparte de que es cierto, porque he conocido a alguno que ha escrito y que ha publicado también, pero me gustaría pensar que la cárcel sirve también para aprovechar un poco el tiempo. Y lo digo en el último relato, que es un poco como la despedida, ¿no? Mía de la prisión, pero también del libro. Me he encontrado con internos que han sido los bibliotecarios de allí del módulo donde yo trabajaba, con internos que han publicado libros, que les han dado premios, o sea que la cárcel es algo más que lo que a veces vemos en las películas. Y también aprovechan el tiempo para estudiar. El que no sabe ni leer ni escribir lo hace o aprende, pero el que ya lleva un nivel, pues puede sacar una carrera allí dentro, puede hacer los estudios que quiere. Tedes algunha cuestión que comentar ou de que queredes que fale ela un pouco máis polo miúdo? Bueno. A ver, Para escribir os libros foi todo o que tú te acordabas ou falaste con algún dos presos para recordar historias ou alguna cosa así? bueno, pues ahora por desgracia ya no he podido hablar con los presos, porque ya sabes que me han jubilado y ya no estoy allí. Pero algunos de estos relatos estaban escritos o los fui escribiendo al mismo tiempo que el primer libro. No los he escrito todos ahora, sino que algunos ya existían en mis archivos, ¿no? Y he tirado de ellos. Y alguno de esos relatos, sí, incluso el propio interno sabe, estoy escribiendo un relato sobre ti. O sea, en alguna ocasión sí, en algunos, pocos, pero algunos sí ha sabido. Y de hecho, en enero voy a ir a la prisión, donde yo trabajé todos esos años. Voy a presentar el libro. Sí. Aquí con los internos me refiero, no con los funcionarios, sino con los internos. Creo que va a ser súper emocionante y alguno, pues, si no se va a ver reflejado, sí va a ver reflejado a otro que diga, ¿este era fulano? Bueno, espero que... Y tú le dirás esto que pones aquí en el libro, le dirás exactamente, espera cómo pones,
Que todo parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Sí, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Exactamente. Ya. No puedo hacer otra cosa porque hay que mantener esa, y más en este caso que es algo muy, muy privado, ¿no? Entonces he cambiado los nombres, he cambiado los delitos a veces, pero las personas están y los hechos están y muchas de las cosas son ciertas. Todas no. Hay personas que se convierten en perros o perros que se convierten en personas. Eso lo dejo ahí para el que lo quiera o no creer. Hay espíritus que vienen desde el más allá a contarnos cosas, pues también lo dejo para el que quiera o no creer en esos espíritus. Hay cosas en las que podéis confiar en que son verdad o no, y otras por supuesto que lo son, claro. 26 años, 26. Madre mía. Que podrían haber sido 35 si no me hubiera jubilado, pero bueno. Hablando de hecho, te quería, o sea, era para hablar sobre cómo crees que van a reaccionar los presos cuando se lo presente el chal. Bueno, ¿Rollo bien? Es ¿O a lo una- mejor alguno mal? Es una muy buena pregunta que no sé contestar. Ya. Espero que muy bien. Bueno, yo me he llevado muy bien con ellos, nunca he tenido problemas y Bueno, con casi todos, con prácticamente todos y creo que me van a acoger con ese cariño que antes ya me acogían en Eso general. tampoco pasa nada. Y si no, yo voy a estar aquí y ellos ahí, no creo que pase nada. Pero creo que les va a gustar que alguien hable de ellos. Porque Si yo lo hice en ese sentido, Nelly, bueno. creo que les va a gustar mucho que una funcionaria o un funcionario haya hecho este trabajo de haber contado sus historias, sus vidas. y alguno ya lo habrá leído cuando llegues por allí. Claro, sí, en la biblioteca del centro ya se han llevado, no sé si 8 o 10 libros y entonces están trabajando con los internos para que lean algunos capítulos o algunos relatos para que el día que yo vaya pues me puedan decir, con lo cual ya lo habrán leído. Pero en plan un club de lectura o en plan Sí. terapia de grupo. No, yo creo que en plan, no, en plan club de lectura. La profesora, la directora de prisiones, de los profesores de prisiones, que ha sido una de las que me ha presentado en una de las allí en Sevilla, pues le gustó tanto el libro y la historia que, bueno, que entonces dijo, mira, voy a pedir permiso para comprar libros, para que los internos los lean y después ya pues hacer una presentación en la que ellos te puedan preguntar cosas. Pues ya te podrían haber financiado un poco la edición también. Bueno, Al final, si es una función social, como te decía, pues claro que menos. sí, habría que... Pero bueno, el caso es que han comprado, no sé si 8 o 10 y bueno, ya está bien también. Eso para mí ya es bastante. ¿Algo más por ahí? ¿Qué ha sido más difícil, escribir sobre lo mismo o escribir sobre los demás? Es mucho más rompedor escribir sobre uno mismo. Yo escribiendo sobre mí misma o releyendo, corrigiendo, me seguía emocionando y a lo mejor lo había escrito yo. O sea que conocía perfectamente la historia, mis palabras, lo que yo decía y yo creo que aún ahora, no lo he vuelto a leer, por supuesto, desde hace un montón, pero creo que si lo vuelvo a leer me vuelvo a emocionar con alguna historia, ¿no? Con alguna cosa que cuento. En este caso, estos son historias que no son mías, o la mayoría, porque en alguna aparezco, pero ya lo digo, en alguna aparezco también yo. Pero también me emocionan. Quizá yo sea una escritora, perdón por lo de escritora, un aprendiz, que se mete mucho, como soy en la vida, y ya me conocéis como soy, pues soy en la escritura, ¿no? Entonces yo me meto mucho, lo vivo muchísimo, me emociono, me río, lloro, escribiendo historias que me estoy inventando, que tú dices, ¿estás loca o qué te pasa? Pero bueno, Andrea ahora menos que no está con nosotros, pero Andrés lo sabe que me pongo a escribir y se me olvida todo, se pasan las horas, no hago la comida, llega él y dice, ¿qué coño haces? Que son las 2 y no tenemos... Se me olvida el mundo. Porque estoy construyendo una historia y ya le estoy dando vida al personaje, pero es que ya vive en mi cabeza. De verdad que tú ya has escrito, pero para el que no lo haya hecho nunca, es una cosa muy, muy emocionante, es algo, un trabajo, no
no sé, que todos deberíamos de hacer, tanto mejor hecho como peor, para publicar o para no publicar, eso no, ahí no me voy a meter. Pero es mucho más emocionante que leer. A los que estamos aquí, seguramente a casi todos nos gusta leer, ¿no? Y sabemos lo que es, lo que te transporta, coger un libro y meterte en esa historia y estar en la otra punta del mundo viviendo esa aventura. Pues escribirlo es mucho mejor, porque eres tú la que estás creando a ese ser o esa historia, y a veces de repente, no sé, voy a decir no querías matarlo, pero tiene que morir. Porque sí, y tú no querías matarlo, cuando empiezas a escribir ese relato, o no querías que fuera... Hay un relato sobre un chico que es homosexual. Pues yo recuerdo perfectamente que yo empecé a escribir ese relato y al principio no era homosexual. Yo no lo estaba pintando así, no lo estaba... Pero de repente, como lo fui construyendo, me llevó a que esa persona pues tuviera ese tipo de... Sí, Surgió el amor. Abriste el armario. Salió del armario. No, pero os juro, vamos, que es así, que es algo que no es que lo cuente para hacerme la guay, sino que es que se vive así. Yo cuando escribo lo vivo así, por eso me emociono tanto, por eso me gusta tanto escribir. A mí esto de las presentaciones y las firmas y eso, sé que hay que hacerlo y está bonito y bueno, me llega, ¿no? Que la gente esté y me diga, pues me ha gustado tu libro, está guay. Pero a mí lo que me gusta es escribir. Escribir y leerme, acabar el relato y volverlo a leer y decir, pues me encanta. Andrés, ¿te importa que te lea lo que he escrito? O Andrea, o a quien sea. Esa es la parte divertida. E así é ela, como está transmitindo pura empatía, pura actitud positiva, co cal non me extraña que se emocione escribindo, que releéndose, porque, bueno, tamén é unha actitude que te caracteriza. Sí, creo que se ve perfectamente a la amada persona con la amada que escribe. Y creo que no lo puedo despegar. Alguien me lo ha dicho en este segundo libro. Dice, es que vuelves a ser tú otra vez, es que estás hablando de otras cosas, pero es como si hablara la misma persona. Y digo, claro, es que habla la misma persona. Incluso aunque hable en boca de un tercero, porque hay relatos que están escritos en primera persona, entonces no estoy hablando yo, está hablando, yo qué sé, Federico. Pero no es Federico Mada. De hecho hay un relato, que no es un relato, que son dos amigas que se cartean. Lo has leído, ¿no, Pili? Pues en esas dos amigas, alguien me ha dicho, en esas dos cartas, alguien me ha dicho que que soy yo carteando, imagínate que le estoy escribiendo una carta a Tere, pero que soy yo la que la escribo y soy yo la que la contesto también, pero las dos malas. Todos tenemos 2 o 3 o 4 personalidades. Bueno, pues en este caso son las dos malas, una a lo mejor la que se reprime un poco, la que quiere vivir una vida normal, la que protesta porque no le salen bien las cosas, la que tal. Y la otra es mucho más cañera, mucho más espabila, que la vida son 2 días, con otra visión de la vida. Y cuando lo escribí y después cuando lo leí me di cuenta de que era como el cúmulo o el cómputo de lo que yo querría ser en dos, ¿no? Reunido. Exactamente. Y sí, bueno, me gustó hacer ese juego con las cartas, porque el género epistolar a mí me gusta mucho. De hecho he leído algunos libros, tanto antiguos como de gente que está escribiendo ahora, que usan el género epistolar, usan las cartas de ida y vuelta para contar una historia, y me parece algo que no descarto. Me parece algo muy divertido y muy fácil de leer. Bueno, hoy ya serían emails, ¿no? Porque ya carta no pegaría. Sería he recibido un email como la peli. Cartas de amor de los bancos, que dices Alina, ¿no? Sí. Yo tamén lo escucho un pouco. Bueno, e algún outro comentario queredes ou simplemente... Entonces eso é que oes voces na cabeza? A ver se Bueno. a ver se vai ser unha patoloxía e non unha vocación. No, yo creo que
que sí es así, ¿no? Que cuando te pones a escribir, no sé si son voces que hablan en alto o que te llevan la mano. Yo no sabría decir, porque ya sé que no vas a decir esta tía se está volviendo loca, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que os estaba contando, que hay veces que tú estás escribiendo y es el propio relato o el propio protagonista de ese relato el que te está llevando hacia un sitio o hacia otro. Y cuando acabas de escribir dices, si yo no quería haber escrito esto, si no quería que pasara esto. Y cuando lo comentamos en clase, con los otros compañeros o con los profes que nos dan las clases de escritura, pues por supuesto dicen que es muy habitual. Hay escritores que escriben de otra manera, que escriben con un guión, piensan de qué quiero escribir, quién va a ser mi personaje, cómo se va a llamar, cuántos años tiene, y lo van estructurando todo, incluso hacen un borrador, ¿no? No sé cómo lo ves, pero hay gente que escribe así y le funciona, por supuesto, perfectamente. Pero bueno, pero novela también, ¿eh? Pero en mi caso yo no soy así. Yo es raro que piense ni siquiera cómo se va a llamar el personaje. Yo me levanto, cojo el café, me siento y digo, pues tengo que escribir un relato. Y a lo mejor, ¿no? Si tengo deberes de los cursos, pues tengo que escribir. Pues a ver qué sale. Y casi siempre sale algo. A veces mejor, a veces peor, claro. Pero... Entonces yo creo que hay una mano ahí divina o humana, no sé, que guía. Musas. O una voz. Las musas. Que dice Sabina también, ¿no? Seguro. Pues sí. Incluso he hecho un relato que lo tengo aquí delante y es uno de mis favoritos, con el que he jugado con el tiempo, con el narrador y con el tiempo. El que habla es un narrador que le está anticipando al personaje. Os voy a leer un poquito de nada. Le dice, tengo que explicarte algo, pero no sé cómo decírtelo, cómo contarte. Vale, venga, sí, lo tengo. Sales de tu módulo a las 9, en punto, como todos los días. Hace mucho que sé lo maniático que eres. He indagado y conozco todos tus pasos. No te has dado cuenta, pero llevo meses observándote, años siguiéndote la pista. Eres un interno ejemplar, no te metes en líos, acudes a la escuela, colaboras en la limpieza. Durante todo el relato, le va diciendo, qué pena que hayas acabado aquí dentro. Nadie lo hubiera dicho, ¿verdad? Un chico modélico, una familia de clase media, novia, amigos, dinero. Sí, eso fue lo que te perdió, el exceso de billetes en la cartera. Le va contando, la voz le va contando al personaje lo que va a pasar. Y le dice, por ejemplo, todo comenzará con una carta. Recibirás el correo pensando en tu madre, la única que te escribe, pero notarás algo extraño. Y cuando la leas, el miedo taladrará tu cerebro. Será la primera vez, pero no la última. Pensarás que te has vuelto loco, que alguien quiere burlarse de ti. Hasta el cuento sigue, el relato sigue, al final casi le va diciendo, ya no puedes más. Hoy te ha llegado una notificación de la Dirección General de Prisiones. Te trasladan a un centro de máxima seguridad. Una mano negra ha movido los hilos. Nadie te va a escuchar. Comienza la cuenta atrás. Hoy se rueda la escena cumbre. Tú y yo como actores principales. El final está cerca. Lo meten en un departamento. El interno no te quita la vista de encima y tú te preguntas el por qué. Estás seguro de no conocerlo, pero aún así dudas. No sabes si es el pelo canoso, sus ojos inyectados en sangre, sus ropas. Le dice, va a llegar a su nueva prisión. Le dice, jamás llegarás a poner un pie en ese sitio. En la carretera, a medio camino de la prisión a la que te han destinado, los agentes harán una parada. Un café rápido y un bocadillo será su tentempié hasta la hora del almuerzo. 20 minutos después, mientras llenan el depósito de combustible, uno de ellos abrirá la puerta lateral para comprobar que todo va bien dentro del habitáculo donde viajáis los tránsitos. Su grito alertará al compañero que correrá hacia él. Ambos descubrirán... Y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo porque no puedo contar más. Sí, gustañe moitos puntos suspensos. Y ahí lo dejo.
Entonces, este relato, que recuerdo que nació de un ejercicio práctico que leímos de un autor que había escrito una novela en este tono, una novela entera, anticipando lo que iba a suceder, y nos pareció muy interesante para jugar con esa manera de escribir, ¿no? Con ese narrador. Y bueno, pues salió como mínimo un relato muy inquietante en el que estás ahí diciendo a ver qué pasa, y por supuesto acaba con un final abierto como casi todos los demás, porque a mí me gustan mucho los finales abiertos. Creo, lo digo, no sé si en este libro o en el otro, creo que aquí, que creo en el lector inteligente que puede crear él su propio final. Entonces a mí me encantaría que el mismo libro o el mismo relato, pues Mari dijera, no, pues el culpable era fulano, y Pili dijera, no, yo he entendido que... Sí, ¿quién tendría razón? Pues las dos. Así que nada, ya me contaréis cuando lo leáis. Y nada, yo creo que vamos a dar, esto tiene que ser breve, lo breve es bueno, 2 veces bueno, ¿no? Y nada, animaros a que lo leáis sin ese juicio, que eso sí me importa, que no penséis cómo puede decir esto de este interno, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro. No, son historias, son cuentos, que todos tienen como una lectura un poquito más allá de simplemente contar el cuento, ¿no? De hacernos pensar un poco, incluso de hacernos empatizar con esos personajes, y nada más, y entretener, que realmente lo he escrito con el afán de entretener, y poco más. Que sea moito. Que ya es muy Así que nada, muchas gracias. No sé si ya decimos nada más o nos vamos a tomar la cerveza. Hombre, de sacar un fondo. Si alguno quiere